Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no recibe honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que a esa hora era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas meditamos el Santo Evangelio. Ya estamos en lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, muy cercanos a la Semana Santa. Y siempre nuestras intenciones son el fin de la pandemia, por nuestra patria el Perú, para que haya una mejora económica, social y política, con tantas noticias, sobre todo de inflación, todos los días. La gasolina ha subido, por ende todos los productos de pan llevar, de primera necesidad. Es decir, los peruanos de alguna manera sienten que afecta el bolsillo, afecta la canasta familiar, afecta a toda la familia. Rezamos por nuestra patria. Y también rezamos por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo de Rusia, que ha empezado esta guerra ante un país que lo único que pide es el alto, el cese al fuego por la muerte de muchos civiles, de gente inocente. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy, Jesús nos narra que está en Samaria, ¿no? Jesús salió, dice, de Samaria para Galilea. Y Jesús había dicho esta afirmación: un profeta no recibe honores en su propia patria o en su propia tierra. Es como decir también: nadie es profeta en su propia tierra, porque nadie te lo reconoce. Al contrario, te critican. ¿Sí? Te critican. A veces uno hace cosas buenas, pero sin embargo viene la crítica destructiva. Y es que hay gente que no le gusta que si no son ellos, otros no reciban cierto reconocimiento. Y nos da envidia, como al hijo mayor, ¿no? Ayer, la lectura de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor siente mucha envidia de que el padre haya sido muy generoso y misericordioso con su hermano. Pues esa envidia nosotros también nos corroe de vez en cuando. Pues así es cuando vemos que otros tienen ciertos dones que son bendecidos por Dios, tienen ciertos carismas y nosotros no. Pues nadie es profeta en su propia casa ni en su propia tierra. Porque a la primera que corregimos alguna situación que no va bien, siempre nos dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y eso es algo que siempre se arrastra. Pues Jesús dice esta afirmación porque llegó a Galilea y todos lo veían con mucha aprobación, porque habían escuchado las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta.
Pues fue Jesús a Caná de Galilea, ¿no?, donde había convertido el agua en vino. Y ahí se le presenta un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Pues hay mucha distancia, ¿sí? Él está en Galilea, en Caná, y el enfermito está en Cafarnaúm. Oyendo Jesús que había llegado este jefe, este funcionario real, va al encuentro de Jesús, fue a verle, dice, para pedirle un milagro, que vaya, que baje a curar a su hijo que estaba muriéndose. Hay una situación extrema de muerte, hay un peligro de una vida. Esto conlleva desesperación y tomar ciertas medidas rápidas frente a la urgencia. No se puede esperar, simplemente hay que aplicar una medida. Y la medida para ellos era buscar a Jesús. ¿Pero por qué lo buscan? ¿Qué saben de él? Saben que ha hecho milagros. Saben que ha ido a la fiesta de Jerusalén y su fama se ha extendido. Cuando la fama de alguien se va extendiendo, tenemos cierta curiosidad de conocer quién es ese personaje. Pues este hombre ha escuchado de Jesús de Nazaret y va porque cree en él, cree que él lo puede ayudar. Entonces, al pedirle este milagro, Jesús responde: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Es decir, es necesario todavía que sus ojos queden satisfechos de ver un milagro. Si no lo ven, no creen. Ante estas palabras, el funcionario le dice a Jesús: Señor, ¿no? Él insiste: baja antes que mi hijo se muera, ¿no? Estamos luchando contra el tiempo. Pero Jesús le dice: anda, vuelve a tu casa, tu hijo vive, o tu hijo está curado, tu hijo no va a morir. El hombre, dice, creyó en su palabra, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Esto es muy importante. Un hombre que se deja llevar por la palabra de Dios, un hombre que no pone peros, un hombre simplemente que confía, es el hombre de la fe. Es el hombre que ha mostrado apertura desde su corazón y cree en la palabra de aquel que le ha dicho: tu hijo vive. No reclama pruebas, no reclama pruebas. No le dice a Jesús: ¿y cómo sabes tú? ¿O qué has hecho? Simplemente el hombre se deja llevar por la palabra de Jesús. Jesús nunca va a engañarnos, Jesús nunca va a mentir. Jesús hace los milagros de acuerdo al corazón de quien se lo pide. Pues este hombre ha creído en él, por lo tanto, simplemente ha sentido que la palabra de Jesús es eficaz. Él volvió a su casa y efectivamente encontró de que su hijo vivía. Simplemente quiso corroborar el hecho de su fe. Y le pregunta a los mozos desde cuándo había empezado la mejoría y le dijeron: ayer como la 1 lo dejó la fiebre. Y él cae en la cuenta de que esa era la hora de cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Vemos que hay distancia y espacio donde Jesús rompe esos extremos y nos une en un solo credo. Este hombre ha creído definitivamente después de este milagro en Dios. Le da gracias a Dios por el hijo que ha vuelto a la vida, por el que se estaba muriendo. Y este hijo es el que muestra el hecho de la fe de parte de su padre o de los padres. Corroborar que a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive, era simplemente comprobar y seguir creyendo con mucha más fe en Jesús de que todas las promesas, cuando se lo pedimos de corazón, Él las cumple. Pues ahí está Jesús. Esto provoca en la familia de este funcionario que toda su familia crea en Él. Pues cuando hay un milagro portentoso,
no queda simplemente en cuatro paredes, siempre rompe los esquemas y sale a la luz a conocimiento de toda la comunidad. Esto provoca más creyentes al lado de Jesús, más gente que necesita de Jesús, que cree en Jesús. Pues dice el evangelista, este es el segundo signo que hizo Jesús, ¿no?, al llegar de Judea a Galilea. Que el Señor nos dé la fuerza de tener una fe tan grande y que simplemente basta una palabra y quedaremos curados. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.